En este video vamos a explicar el procedimiento para realizar el ajuste de modo de encontrar la medida ideal del tubo capilar que nos garantice que el sistema va a tener las presiones adecuadas. Empecemos con el ajuste en baja. Cuando nosotros necesitamos ajustar la presión de baja con el nuevo capilar, tenemos que ver primero la diferencia que vamos a tener con respecto a la que necesitamos. Si la diferencia que estamos viendo en el manómetro con respecto a la que necesitamos es menor a 5 psi, ya sea que esté en 5 psi por arriba o 5 psi por debajo, pero que sea menor a 5 psi, siempre vamos a pensar en cambiar el largo del capilar. Con el largo de capilar podemos lograr variaciones cortas en la presión de baja. De hecho, el largo siempre va a modificar más la presión de alta que la presión de baja. Pero entonces, como estamos en presión de baja, entonces vamos a hacer el corte del capilar o alargar el capilar. Si por ejemplo nosotros tenemos una presión en el manómetro más baja de la que necesitamos, ejemplo que nuestra presión está 3 psi por debajo de la que necesitamos, eso quiere decir que para subir la presión en este punto, necesitamos que entre más gas, más refrigerante, pero necesitamos que entre más refrigerante. Entonces, para que entre más refrigerante tenemos que eliminar la restricción. Como vimos que la restricción que vamos a tocar, porque las diferencias son pequeñas, es el largo, entonces lo que vamos a hacer es acortar el capilar. ¿Cuánto lo vamos a cortar? Bueno, se suelen hacer tanteos con un 20% con respecto a la medida total del capilar. Un 20% es suficiente para hacer el tanteo. Ahora vamos a la presión de alta. Cuando la presión de alta que nosotros necesitamos encontrar difiere con la del manómetro en menos de 10 psi, entonces también estamos en un diferencial corto, en un diferencial pequeño. Entonces también para obtener nosotros la presión definitiva tenemos que jugar con el largo del capilar. ¿Por qué? Porque no estamos en el valor que necesitamos, pero estamos muy cerca de obtenerlo. Entonces la medida de obtenerlo más fácil es jugando con el largo del tubo capilar. En ese caso, si la presión que nosotros tenemos está por debajo, la presión que nosotros estamos leyendo en el manómetro está por debajo a la que necesitamos, necesitamos entonces que salga menos refrigerante del condensador, y para que salga menos refrigerante del condensador, entonces lo que tenemos que es aumentar el largo del capilar. Fíjense la diferencia entre ambos puntos. Cuando nosotros queremos que haya menos refrigerante en el evaporador, entonces lo alargamos. Cuando necesitamos que haya más refrigerante en el evaporador, lo acortamos en el evaporador. Pero cuando las diferencias son menores al 5 psi. En cambio, en el condensador, cuando vamos a trabajar con diferencias de 10 psi para trabajar con el largo. Cuando nosotros necesitamos que salga menos refrigerante en el condensador, entonces para que salga menos alargamos la longitud del capilar. ¿Para qué? Para colocar mayor restricción a la salida. En cambio, cuando nosotros necesitamos que salga más refrigerante del condensador, entonces lo que vamos a hacer es acortar el largo del tubo capilar. De esa manera estamos controlando, ajustando el valor definitivo. Ahora existe la posibilidad que la diferencia no sea de 5 psi en baja o 10 psi en alta, sino sea mayor. En este caso, entonces estamos muy alejados del punto óptimo. Entonces ya tenemos que jugar es con el diámetro del capilar. No vamos a jugar ya con el largo. Con el largo se juega ya cuando estamos a punto de llegar al ajuste. Entonces ahí sí vamos a jugar con el diámetro. ¿Cuándo? Cuando la diferencia, por lo menos en baja, vamos a hacer el ejemplo, en baja la diferencia es mayor a 5 psi con respecto a la que nosotros estamos midiendo. Ejemplo, necesitamos 15 y en nuestro manómetro estamos leyendo 3. Entonces vamos a jugar con el diámetro del capilar. Si nosotros queremos que entre más refrigerante al evaporador, pues sencillamente colocamos un diámetro mayor. En cambio, si nosotros necesitamos que entre menos refrigerante, entonces colocamos un diámetro de capilar menor. Para el condensador ya no debemos jugar con el largo, sino debemos jugar con el diámetro. Si queremos que salga más refrigerante del condensador para que baje la presión, entonces colocamos un diámetro de capilar mayor. En cambio, si nosotros necesitamos que haya mayor presión,
o sea, que haya más refrigerante en el condensador, entonces colocamos un diámetro menor. De esa manera podemos controlar, ajustar las medidas de capilar. Sin embargo, antes de terminar, es importante mencionar que el largo del capilar suele afectar más a la presión alta que a la presión baja. El largo de capilar suele afectar más a la presión alta que a la presión baja, mientras que el diámetro del capilar afecta a ambos también, afecta a ambos, pero suele afectar más la presión baja. Eso es importante porque puede suceder que en el momento del ajuste necesitamos tener en cuenta más variables. Nos vemos en otro video.